Bienvenidos a todos. El tema para hoy lleva por nombre ¿vestidos o desnudos? Bienvenidos al Ministerio Digital Verdad Adventista en esta nueva oportunidad. Es un gusto compartirles nuevo contenido, nuevo video. Y de hecho, con el tema para hoy, ¿vestidos o desnudos?, vamos a tener muchos aprendizajes. Entre ellos les quiero compartir los siguientes: la solución inútil de la humanidad para resolver el problema del pecado. También el tema de las vestiduras en la Biblia es un tema muy importante. Hoy vamos a entrar en detalle sobre eso en específico. Y también la vestidura espiritual correcta. ¿Cuál es la vestidura espiritual correcta? Eso y más en el desarrollo del tema ¿vestidos o desnudos?, con nuestro hermano y evangelista del Ministerio Digital Verdad Adventista, Will Morán. A continuación, comparte este video. Agradecemos a Dios por su bondad, por habernos dejado su palabra y por conservarnos la vida y con ella la oportunidad para reflexionar en esa palabra bendita que nos marca la ruta para un día poder estar ante su presencia. Hoy reflexionaremos en un tema que probablemente ya hemos compartido antes, pero es importante mantenerlo fresco en la memoria. Obviamente siempre hay algunos detalles que se pueden agregar. Oremos para que el Señor nos conceda sabiduría y gracia. Bondadoso Dios y Padre, danos la sabiduría y la gracia que viene con la presencia del Espíritu Santo. En este espacio de reflexión, enséñanos y transfórmanos para que un día podamos estar ante tu presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Nuestro tema de hoy le he llamado ¿vestidos o desnudos? En la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3 y en el verso 23, encontramos que dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Esto qué implica? Implica que originalmente estaba la raza humana vestida de la gloria de Dios. Sin embargo, debido a que optaron por dejar de lado la palabra que Dios había dicho y aceptar otra palabra, entonces quedaron destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva pasaron de estar vestidos de esa gloria a experimentar la vergüenza de la desnudez. Y dice Génesis, el capítulo 3 y el verso 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Al sentir la vergüenza de su desnudez, que antes no sentían porque estaban vestidos de la gloria que Dios había compartido con ellos, porque al darles su imagen y semejanza, entonces ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Pero cuando ellos experimentan la vergüenza de la desnudez, hacen dos cosas. Uno, se esconden. Y dos, tratan de resolver el problema a su manera. Dice Génesis 3:7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Las hojas de higuera con las que Adán y Eva intentaron cubrir su vergüenza representan los intentos humanos para resolver el problema del pecado. Es decir, todas las iniciativas que un ser humano separado de Dios puede inventar para resolver el problema de la vergonzosa desnudez espiritual. En Romanos, el capítulo 6 y el verso 23, dice lo siguiente:
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, este es un verso súper importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque establece, uno, que el pecado tiene consecuencias mortales. Es veneno. Dos, que Dios es tan generoso, es tan bueno, que Él puede darnos vida eterna para que no tengamos que experimentar esa muerte consecuencia del pecado. Pero que eso solo puede ocurrir en Cristo Jesús. No hay otra manera. Solo puede ocurrir en Cristo Jesús. Solo se puede recuperar la gloria originalmente perdida, que estaba representada por las vestiduras, si se paga el precio de haber pecado. ¿Cuál es el precio? El precio es perder la vida, la muerte. Pero Dios es tan maravilloso, es tan bueno, es tan bondadoso, que Él tomó acción para resolver el problema humano, a costa de su propia vida. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para vestirlos con túnicas de pieles, los animales de los cuales se obtuvo las pieles para los vestidos que iban a cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva, tuvieron que morir. Esta es la versión más primitiva del Evangelio. Este es un símbolo maravilloso, ¿no?, que representaba que el Cordero iba a morir, iba a tener que morir para que nuestra vergüenza espiritual pudiera ser cubierta. Es la representación simbólica de la muerte sustitutiva del Cordero, que entregaba su vida, que entregaría su vida para que tengamos vida eterna. Y esta es la razón por la cual no se puede tener vida eterna de otro modo, porque solo la muerte de Jesucristo puede sustituir la muerte del pecador. El tema de las vestiduras en la Biblia, que como ya vimos, viene precisamente desde el Génesis, desde el relato de la misma caída, es un tema que se repite a lo largo de toda la Biblia. Así tenemos que en Mateo, el capítulo 22, hay una parábola que comúnmente le llamamos la parábola de la fiesta del rey. Y dice en los versos 11 al 13: y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre, que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Enmudeció porque él no tenía excusa. Estaba ahí sin tener el vestido adecuado. No porque no lo tuviera a disposición, porque el rey proveía los vestidos, sino porque simple y sencillamente no se lo quiso poner. Entonces, estoy ahora en el verso 13, el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Una de las lecciones que nos enseña esta parábola
es que no se puede participar en la fiesta de bodas preparada por el rey, que el rey es Dios. El rey es Dios, sin tener el vestido correcto. Igual que Adán y Eva, que intentaron cubrirse con hojas. Este hombre también trató de vestirse a su manera. Trató de resolver el problema de la maldad humana con soluciones humanas, lo que es imposible. Es un vano intento. ¿Cuánta gente trata de resolver el problema del pecado sin querer llamarle pecado, sino darle otros nombres, ponerle otras etiquetas? ¿Con qué? Con filosofía, con psicología, con ideologías políticas, en fin, con terapias de una o de otra de forma. Nada puede resolverlo. Aparte de la gracia divina, es imposible. El resultado siempre será el mismo. El mismo que tuvieron Adán y Eva cuando intentaron vestirse con las hojas de higuera. Simple. Las hojas se marchitaron. No duraban. Era algo pasajero. Y probablemente alguien puede sentir también, ¿no?, victorias pasajeras sobre el pecado, pero no algo permanente. Solo el plan de Dios aceptado es el que puede resolver el problema. No hay otro. Y el crujir de dientes. Dice que el que no estaba vestido correctamente, dice que fue sacado y fue ¿a dónde? Donde era el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué significa esto del crujir de dientes? En Apocalipsis, el capítulo 6, cuando estamos llegando al sexto sello, en los versos 15 al 16, relata cuál será la reacción de todos aquellos que no tengan el vestido correcto. Obviamente hablamos del vestido simbólico, ¿no?, del vestido espiritual, la vestidura espiritual. Los que no tengan la vestidura espiritual correcta van a experimentar lo que aquí en la parábola se le llama el lloro y el crujir de dientes. ¿Y cómo lo describe Apocalipsis? Apocalipsis, en el capítulo 6, los versos 15 y 6, lo narra de esta manera. Dice así: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre. Hago paréntesis. Note de que en esta condición no existen diferencias delante de Dios. Delante de Dios, tanto el rico como el esclavo, el pobre, el poderoso, todos debemos de tener la vestidura espiritual correcta. No es que algunos pueden tener una y otros otra, eso no existe. No es posible. Y no hay quien tenga aquí inmunidad de ninguna clase. No. Simple y sencillamente, absolutamente toda la humanidad, para no experimentar lo que la parábola de Mateo 22 le llamó el lloro y el crujir de dientes, tiene que tener la vestidura espiritual correcta. Y veamos cuál es el crujir de dientes. Dicen: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, entonces los militares, ¿no?, los poderosos, y todo siervo y todo libre, toda persona, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Claro, para el que no tenga la vestidura espiritual correcta,
la segunda venida de Cristo va a ser lo más terrible. Tanto que ellos prefieren, que este tipo de personas prefiere que meterse en una cueva y que la cueva se derrumbe y quedar sepultados. Noten lo que dice. Ellos claman, dice, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Es Cristo volviendo por segunda vez. Y de la ira del Cordero. Entonces, entendamos algo. Lo bueno de nosotros no es suficiente. Lo bueno de nosotros no es suficiente. Algunos acarician su oído y se engañan diciendo, pero yo no soy tan malo como fulano, y se fijan en los que son, según su criterio, peores, ¿no? No importa cuán correcto pueda creerse una persona. Lo bueno de nosotros sin Dios no es suficiente. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 64 y el verso 6. Dice, si bien todos nosotros, todos nosotros, no hay excepción, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, cuando dice todas nuestras justicias, quiere decir todo lo mejor de nosotros, lo que nosotros consideramos bueno, lo que nosotros consideramos correcto. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, dice, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea, lo que nosotros como seres humanos podemos considerar lo mejor de nosotros delante de Dios no califica. El Señor dice, no, los esfuerzos humanos, estamos hablando aquí de esfuerzos humanos, eso es de lo que está hablando el profeta, ¿no? La bondad humana, según el criterio humano, no califica, no es suficiente. El Señor lo llama ¿cómo? Lo llama trapo de inmundicia. Ahora, debido a que nosotros no podemos generar ese vestido espiritual que necesitamos para poder prevalecer en ocasión de la segunda venida de Cristo y no experimentar el lloro y el crujir de dientes, nosotros necesitamos esas vestiduras desesperadamente. Necesitamos ser vestidos espiritualmente. El que no lo tiene se encuentra en un estado de vergonzosa desnudez. ¿Cómo quedaron Adán y Eva? Entonces, debido a lo anterior, debemos entender que nosotros no podemos generar esa vestidura. Y si nosotros no la podemos generar, entonces alguien tiene que dárnosla. Pero bendito Dios, ¿por qué? Porque Él está dispuesto a darnos esa vestidura. Y mire usted este pasaje. En el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 3, los versos 3 al 5. Ahí, en ese escenario, describe el caso de ¿qué? Describe el caso de un juicio, en donde Josué, que es el personaje acá simbólico, que representa al pecador, dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, es decir, de trapos de inmundicia. Estaba vestido de ¿qué? De hojas de higuera. Estaba vestido de su propia justicia. No sirve. Esas son las vestiduras viles. Entonces dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, dice, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo,
quitadle las vestiduras viles. Y a él, dice, le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado. Claro, mientras haya pecado en nuestra vida, nuestra vestidura es ¿qué? Trapo de inmundicia, vestidura vil. Y entonces aquí el ángel dice, quítenle las vestiduras viles. Y a él le dice, he quitado de ti tu pecado. Precisamente, por eso el Evangelio es tan precioso, porque es la buena noticia que nuestro pecado puede ser quitado, no solo de los registros, sino de nuestra vida. Dios puede convertir al pecador en un santo. Esa es la buena noticia. Pero digamos con Josué. Sigo leyendo allá en Zacarías y dice, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Interesante. Los harapos de trapos de inmundicia, que es la justicia humana contaminada por el pecado, le son quitadas. Y a cambio recibe ¿qué? Recibe vestiduras de gala. Vestidura de gala. Eso es la mejor vestidura. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está dando orden de que a Josué se le vista. Y esto es muy importante, ¿no? Fíjense que la narrativa de este acontecimiento, de esta visión que Zacarías está contemplando, no dice de que Josué se la pone él solo, ¿no? Josué recibe la vestidura porque el ángel de Jehová manda que se le vista. Y entonces, claro, el mérito no es de Josué. El mérito es de ¿quién? Es de Dios. Porque esta figura lo que representa es a Josué, el pecador, recibiendo la gracia divina, esa gracia transformadora, esa gracia que arranca el trapo de inmundicia y lo sustituye por ropa de gala y mitra limpia. Mitra limpia quiere decir nuevos pensamientos, nuevamente, nuevo sentir. No es Josué el que lo hace, es Dios el que lo hace para Josué. Y en Lucas, el capítulo 15 y el verso 22, tenemos lo que a mí me gusta llamar la versión neotestamentaria de la visión de Zacarías. Pero como Jesús era el Señor Jesucristo, un maestro maravilloso, Él lo presentó como una parábola. ¿Cuál parábola? La parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo renuncia a su padre. Eso es el equivalente a que Adán y Eva comieran del fruto. Ellos renunciaron a Dios y aceptaron a Satanás. Y entonces el hijo pródigo huye, se va a seguir la vida según su propio pensamiento, su propio deseo, ignorando la voluntad del Padre. Pero cuando llega a un estado de ruina, que es la consecuencia lógica
de abandonar el camino de Dios. Porque escrito está: todos cosechamos, dice Gálatas, el capítulo 6 y el verso 7, todos cosechamos lo que sembramos. Y entonces el hijo pródigo sembró ¿qué? Sembró traición, desobediencia, rechazo de ese padre tan maravilloso que tenía. Y se va. Y entonces, bueno, es conocida la parábola, ¿no? Llegó al extremo de la inmundicia, cuidar cerdos, contaminarse con la suciedad de los cerdos y llegar al extremo de desear comer la comida de los cerdos. Terrible, eso es el extremo. Sin embargo, que bendito Espíritu Santo, que genera en aquel que lo permite convicción de pecado, anhelo de arrepentimiento, de transformación de la vida. Mire, cuando usted siente eso, eso no está naciendo de usted. Eso es la obra del Espíritu Santo. Cuando usted reacciona y dice, debo cambiar, quiero cambiar. Esa es la influencia santa del Espíritu obrando en usted, en su mente, en su corazón. Y esto pasó con el hijo pródigo. Y entonces el hijo pródigo al final recapacita y decide que cambiar de dirección. Inicialmente su camino era alejarse del Padre, pero ahora bajo la influencia del Espíritu Santo cambia de dirección y en vez de alejarse como había hecho antes, comienza a acercarse al Padre. Y es una narración tan linda, tan hermosa, porque nos dice que el Padre ni siquiera esperó a que él llegara, él salió a encontrarlo. Y leo en el capítulo 15 y el verso 22 del Evangelio de Lucas. Dice, y el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Obviamente, para poder ponerle el mejor vestido, allá en Zacarías le llamó ¿cómo? Le llamó ropa de gala. Tenían que despojarlo de las vestiduras inmundas, de los trapos de inmundicia que traía, contaminado con lo peor. Esto representa otra vez la belleza del Evangelio. El poder de Dios para liberarnos de la esclavitud, de nuestros malos hábitos, de nuestras ideas equivocadas, de nuestros sentimientos malos. Esos son los trapos de inmundicia, esas son las vestiduras viles. Entonces Dios tiene el poder para arrancarnos eso, para quitarnos eso. ¿Y para qué? Para vestirnos con ropas de gala, como decía ya Josué, y acá, como el hijo pródigo dijo, traigan el mejor vestido. Y el mejor vestido representa ¿qué? Representa el carácter de Jesucristo. Representa la santidad. Algunos cuando escuchan la palabra santidad se espantan. Piensan que eso es algo imposible, que eso es algo místico solamente para algunas personas elegidas. No. La santidad es el deseo de Dios para todo ser humano, para usted, para mí, para todos. Ese es el vestido que recibe el hijo pródigo. Esa es la vestidura de gala que recibió Josué. Que como dije antes, Josué es simbólico, ¿no?
Es un varón simbólico que representa que representa a mí como pecador, a usted como pecador, a cualquier ser humano. Ahora bien, la necesidad de estar vestidos con la justicia de Cristo le es enfatizada a la cristiandad actual, a nosotros, a esta generación, por el mensaje que Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, hace a la iglesia de la Odisea en las cartas que encontramos a las iglesias en Apocalipsis. Las iglesias en Apocalipsis son iglesias simbólicas que representan diferentes épocas de la historia del cristianismo. Y la iglesia de la Odisea representa a la época presente, al cristianismo actual. Y Dios, el testigo fiel y verdadero, hace un llamado de atención muy importante a la cristiandad de hoy. A la cristiandad de hoy. Oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y el verso 18. Por tanto, ya antes le dijo, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Note, desnudo. Quiere decir que en vez que su vergüenza, la vergüenza de la desnudez espiritual no ha sido resuelta. Y claro, aquí no está hablando a los incrédulos, está hablando a la iglesia, a la cristiandad. Dice, por tanto, siendo que eres pobre, miserable, ciego y desnudo, por tanto, yo te aconsejo, dice el verso 18, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Entonces, claro, el Señor está haciendo un llamado a la cristiandad actual a que se vista con ese vestido que era necesario para permanecer en la fiesta del Rey, con ese vestido que originalmente tenía Adán y Eva, con ese vestido que le fue entregado a Josué, con ese vestido que le fue puesto al hijo pródigo cuando regresó al Padre. En otras palabras, la cristiandad actual, según este texto, yo no soy el que estoy inventando esto, usted puede mirarlo. Lo invito para que medite detalladamente en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Ahí lo tiene en el capítulo 3 de Apocalipsis. El mensaje del Señor es, miren, cambien su vestidura. Ahorita están desnudos. Y mientras permanezcan en la vergüenza de su desnudez, el destino que tienen en el futuro será el lloro y el crujir de dientes. Eso es. Entonces es una llamada de atención bastante fuerte y obviamente bastante actual. Mire, es increíble, ¿no? La mayoría de la gente anda buscando milagros, anda buscando emoción, anda buscando júbilo, anda buscando prestigio, anda buscando ¿qué? Aceptación social. Esas son añadiduras. Eso no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es la santidad, es la semejanza con Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Esa es la esencia del Evangelio. Nuestras vestiduras espirituales, claro, nos dan identidad. En Génesis, en el capítulo 7 y el verso 3, tenemos una historia que nos es contada en el marco de ¿qué? En el marco de los hijos de Jacob. Y oiga lo que dice el verso 3 del capítulo 37, ¿no? Dice, y amaba Israel, o sea, Jacob, ya no se llamaba Jacob, ahora se llamaba Israel.
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, dice, porque lo había tenido en su vejez. Y note, y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, la vestidura que Israel le da a José, la vestidura que el padre le da al hijo, ¿era qué? Era un emblema de que lo amaba, de que lo amaba. Y claro, cuando usted es vestido con las vestiduras de gala, es porque Dios le ama. Y eso le da otra identidad. Ya usted no está modelado, no está moldeada su pensamiento y su mente como las masas del mundo. Ya no. Ahora el Señor lo ha convertido, lo ha transformado. Y eso se nota en el vestido. Nos identifican. El vestido nos identifica como hijos amados. El vestido correcto. El vestido que nos da nuestro Padre. Y también es importante que entendamos, por ejemplo, en Segunda de Reyes, el capítulo 1 y el verso 8. Segunda de Reyes, nosotros tenemos ahí el relato del valiente profeta Elías. Y dice el verso 8 del capítulo 1, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y entonces el rey, a quien le estaban dando el informe, dijo, es Elías Tisbita. Y llama la atención que el Evangelio de Mateo, el capítulo 13 y el verso 4, dice lo siguiente. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá dos profetas que no vestían como el resto. Por eso sus vestiduras los identificaban. Ahora, ¿qué tipo de vestiduras eran? Cuando los enviados, esto está en el capítulo 14 de Mateo, cuando los enviados de Juan, porque Juan Bautista estaba preso, vinieron a Jesús, le traían un recado de Juan. Cuando ellos se fueron, entonces el Señor Jesucristo hace una declaración y dice, ¿a quién saliste a ver al desierto? Obviamente era una referencia a Juan. Dice, a una caña movida por el viento, dice, o a alguien que usaba vestiduras lujosas y finas. No, os digo, saliste a ver al mayor de todos los profetas, porque de los nacidos de mujer, digo, no ha habido otro superior a Juan Bautista. ¿Y por qué se le otorga eso? Porque fue el profeta que presentó personalmente al Mesías, a Dios hecho hombre. Nadie ha tenido mayor honor que eso. Decir, aquí este es el Cordero de Dios, el que hemos esperado por tanto tiempo. Aquí está. Dios ha cumplido su promesa. Gloria al Señor. Pero menciona a Juan y menciona a Elías, ¿por qué? Porque su vestidura mostraba que no eran cualquier persona. La vestidura de los profetas reflejaba su desprecio por el materialismo, su desprecio por las cosas vanas de este mundo.
Era una vestidura sencilla, modesta. No hacía alarde de riquezas, de lujos, de superioridad académica. No. La vestidura lo que reflejaba era humildad. Era como una especie de uniforme de los profetas, ¿no? La vestidura comunica lo que nosotros somos. Y claro, hago un paréntesis aquí, que a algunos podrá parecerles fuera de lugar o incomodarles. Pero, por ejemplo, la vestidura femenina es inversamente proporcional a la vergüenza. Mientras la mujer tiene más vergüenza, tiene más pudor, es más honorable, la vestidura es más larga, más amplia, cubre más. ¿Cuándo? La vergüenza se va perdiendo, la vestidura se va encogiendo. Qué triste. La decencia desaparece. Es increíble lo que vemos ahora, ¿no? El vestido dice lo que llevamos dentro. Igual, eso no aplica solamente para las mujeres, también aplica para los hombres. También. Algunos creen que la apariencia exterior no importa. El Señor Jesucristo dijo así, dijo fariseo ciego, límpialo de dentro del vaso y lo de afuera será limpio, dijo. Entonces, claro. Pero sigamos con el tema del vestido, que es nuestra reflexión principal. La vestidura espiritual. ¿No? En Apocalipsis, el capítulo 19, y los versos 7 y 8, leemos lo siguiente. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Estas bodas son las que representadas simbólicamente por las bodas de la fiesta de bodas a la que el rey invitó allá en Mateo en el capítulo 22, en aquella parábola. Y aquella es el símbolo. Esta que se menciona aquí será la realidad. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es la esposa? La iglesia. En la profecía, la mujer representa la iglesia. Y dice, y a ella se le ha concedido, ojo, que se vista, dice, de lino fino, limpio y resplandeciente. Ese es el mejor vestido que recibió el hijo pródigo. Esa es la ropa de gala que le fue puesta a Josué para sustituir sus vestiduras viles. Este lino fino, limpio y resplandeciente estaba representado ahí en el Edén por las pieles de los corderos que fueron sacrificados para vestirlos. Y dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Claro. Cuando nuestra vergüenza espiritual ha sido cubierta por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo, nuestras acciones cambian. Y por eso dice acá que el lino fino con el que están vestidos es, dice, las acciones justas, las acciones correctas, las acciones buenas, las acciones de obediencia de los santos. ¿Y es que se distingue un santo de alguien que no lo es?
Que el que no lo es actúa mal, actúa en rebelión, actúa egoístamente. No le importa ni el honor de Dios ni el beneficio del prójimo. Pero aquel que ha recibido las vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente, que es el uniforme de los que participarán en la cena de la boda del Cordero, y usted está invitado, por eso tiene que vestirse correctamente. Estas son distintas de la persona, de lo que éramos antes. Mire, el cristiano verdadero, el honesto, el sincero, el que ha recibido al Señor en su corazón, de verdad, no sigue siendo igual. Porque Dios lo transforma. Porque Dios lo transforma. Finalmente, los que participarán en la cena de las bodas del Cordero serán los que estuvieron dispuestos a permitir que Dios les cambie las vestiduras, así como Josué estuvo dispuesto a que los ángeles le vistieran, como el hijo pródigo estuvo dispuesto a que los siervos de su padre le pusieran el mejor vestido. Entonces, su parte y la mía para tener esas vestiduras es permitir que Dios haga esa obra en nuestra vida. Y claro, me encanta la palabra de Dios, ¿no? Porque no lo deja cabos sueltos. ¿Y qué son las acciones justas de los santos? Yo digo que son las acciones correctas, no las acciones buenas. Pero en Colosenses, el capítulo 3 y los versos 12 al 14, tenemos una ampliación de eso. ¿Qué dice? Dice así. Dice, vestíos, ojo, vestíos, dice. Pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, dice. De benignidad, esa es amabilidad. De humildad, dice. De mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo fraternal. Esas son las vestiduras. Así era Adán y Eva antes de que comieran el fruto. Es así como deben ser los que participarán en la cena de las bodas del Cordero. Y usted puede pensar, pero ¿y cómo puedo yo llegar a ser así? Dios lo va a hacer así si usted se lo permite, si usted se lo suplica, porque Dios se complace en que nosotros seamos así. Y muchos creen que eso no puede pasar en su vida. Sí puede pasar, porque para Dios no hay nada imposible. Dios está dispuesto a perdonarlo y a transformarlo, a cambiarle su pensamiento, sus motivos, sus razones de existir, su manera de ser, sus prioridades. Pero usted tiene que decidirlo. Usted tiene que decidirlo. En Romanos, el capítulo 13 y el verso 14 dice, sino vestidos, dice, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Claro, si cuando nosotros leemos Colosenses 3, 12 al 14, estamos mirando ahí que una descripción de ¿qué? Del carácter maravilloso de Jesucristo. Entonces, esa es la vestidura que Dios nos ofrece. Esa es la que nos recomienda comprar para que no se descubra la vergüenza de nuestro desnudez. Allá en Apocalipsis 3, 18.
Esa es. Dice, vestidos del Señor Jesucristo. Claro. Es la restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Y dice en Efesios, el capítulo 4 y el verso 24, vestidos del nuevo hombre, creado, dice, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué esperan? Esa debe ser su experiencia. El Señor Jesucristo se humilló, tomando forma de siervo. Se sometió a la tortura, a la calumnia, al descrédito, al desprecio. Y entregó su vida misma para que esto pueda ser una realidad en su vida. Usted pueda ser vestido del nuevo hombre. Pueda ser vestido del Señor Jesucristo. Y entonces tener el honor de participar en la cena de las bodas del Cordero. Solo usted puede impedirlo. ¿Sí? Una vez que usted lo decida y que usted le dé la oportunidad a Dios, nada puede impedirlo. Está en sus manos. No lo tarde. Que Dios le bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias Señor, porque eres tan maravilloso, tan generoso, tan bueno. Porque recibimos estas vestiduras espirituales como un regalo. Gracias por Jesucristo, que estuvo dispuesto a pagar el mayor precio que puede ser pagado para darnos esta oportunidad de vida eterna. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Amén.